Buenas noches, es 6 de noviembre de 2016. Hoy estuve pensando en el tema, a conversar con ustedes, y me sentí un poco injusto de no haber dedicado uno de mis videos para hablar de la colonia campestre Churubusco, donde he vivido 30 años ya cumplidos en septiembre pasado. Cuando yo vine a vivir a la Ciudad de México, vivía 2 o 3 colonias adelante, hacia el oriente, y era delegación Ixtapalapa. Entonces tenía que tomar un transporte que me trajera al Metro Tasqueña y pasaba por aquí, y veía los parques tan llenos de árboles, no tan grandes como los árboles que ahora tiene la colonia. Y yo decía, ¿cómo me gustaría vivir aquí? Pero bueno, lo veía como un sueño muy difícil de cumplir, ¿no? Y bien, mi madre también pasaba por aquí de pronto conmigo y decía, qué bonita colonia, ¿verdad, hijo? Con ganas de vivir aquí, algún día vamos a vivir aquí. Yo decía, no, está bien, algún día vamos a vivir aquí. Bien, pues ya cumplí a finales, decía, de septiembre pasado, 30 años viviendo aquí, y la colonia tiene 60 años de haberse fraccionado, de tal manera que de los 60 que tiene la colonia, 30 o la mitad de vida de la colonia yo la he pasado aquí, que es casi la mitad de mi vida también. Documentándome un poquito acerca de Campestre Churubusco, me entero que cuando estaban en su apogeo los estudios Churubusco, que los tenemos aquí a un par de kilómetros, se fraccionó Campestre Churubusco, un poco también con la idea de que los actores y el personal ejecutivo que vivía o que trabajaba para los estudios de Churubusco, pues tuvieran una colonia cercana, de tal forma que podían llegar caminando al trabajo. Y acá vivieron actores que todavía me tocó ver hace 30 años, como por ejemplo Ernesto Alonso, aquí en la misma calle en la que yo vivo, y de pronto me lo encontraba en el Superama que tenemos en la colonia, y era increíble pues encontrarlos así de manera tan natural, caminando, saludando a la gente. Cachirulo, yo lo veía en la televisión cuando vivía en Michoacán, y de pronto nunca creí que pudiera convertirse casi en mi vecino, o poderlo saludar de manera como tan natural en la calle o en el Superama. Bien, pues para mi gusto la colonia sigue siendo hermosa, pero hace 30 años que yo vine a vivir aquí, está en muchas mejores condiciones. El andador que corre a lo largo de Avenida Cerro de las Torres, que es, digamos, la avenida más importante de la colonia, está en muchas mejores condiciones. Ahora, bueno, el andador está en condiciones muy lamentables, especialmente en el área que queda enfrente al Superama Churubusco. Vienen una cantidad de personas todos los días a traer y a bajar mercancías para la tienda, que yo agradezco tener una tienda tan cerca de mi casa, pero lamento que todas estas personas que por alguna razón vienen a trabajar en esta área de la colonia, pues desayunan, comen, tienen sus momentos de recreo ahí en el Camellón, en la avenida
que decía más importante de la colonia, y dejan toda su basura, todo. Si comen tamales, si toman atole, si comen una torta, hot dogs, los cigarros, los envases de bebidas, de café, todo lo dejan tirado en el parque. Y me parece muy lamentable que la gente no tenga respeto por el lugar donde va a trabajar, ni por el lugar donde viven otras personas, que la enorme mayoría queremos nuestra colonia y no hacemos estas cosas de ensuciar la colonia, de tirar basura en la colonia. Aquí a unos pasos de donde yo vivo, todavía cuando vine a habitar a mi domicilio actual, en la esquina había un cine que se llamaba Campestre, nadie me lo cree, pero bueno, existía. Este cine abría sus puertas y de pronto la gente muy silenciosa, muy bien portada, se formaba para ingresar del lado de la calle donde yo vivo, y a veces la fila llegaba hasta la puerta del edificio donde yo vivo. Y bueno, uno tenía que pedir con permiso, ¿verdad? O si yo de pronto quería ver alguna película de estas no tan comerciales que pasaban en los cines de la ciudad, pues bajaba y caminaba unos pasos y podía ingresar al cine. Recuerdo entre las películas que vi, las otras no tengo memoria para ser honesto, pero vi una película italiana que se llamaba La Luna, por lo menos 28 o 29 años. Allí la vi en esa pantalla y recuerdo que la gente era bien comportada, no estaban comiendo ni palomitas, ni masticando, ni hablando, ni subiendo los pies sobre las butacas de enfrente, ni cuchicheando, ni todas estas cosas que hoy en día infortunadamente ocurren en muchos cines salchicha que hacen en la Ciudad de México. Porque también tenemos el cine, creo que era Pedro Armendáriz, si mal no recuerdo, en Miramontes y Río Churubusco, que era un cine enorme, de esos cines que parecían estadios que había en la Ciudad de México cuando yo llegué aquí. Y de ese cine también Pedro Armendáriz, ahí está el Centro Nacional de las Artes y un Cinemark, del cual hicieron como 10 salas, nada más para que se imaginen de qué tamaño quedaron esos chorizos de salas, cuando todo eso era un solo cine. Para mi gusto antes era un placer ir al cine, aquí en la esquina de mi casa o al Pedro Armendáriz, y tener unos cines espaciosos, enormes, con unas pantallas formidables, espectaculares, que hoy en día ya no existen, son parte de la historia, del recuerdo. También existía en la colonia, cuando yo vine a vivir, la Universidad Iberoamericana. Era increíble porque de por sí la colonia era muy joven, hace 30 años, con muchas familias jóvenes y con muchos adolescentes y jóvenes. Y toda la juventud que venía a estudiar a la Universidad Iberoamericana, pues se agregaba o hacía que se multiplicara esa sensación de extrema juventud. Yo también era un joven y entonces era una colonia llena de jóvenes, alegres. Y los veía uno caminar por todo Cerro de las Torres, buscando como los poquitos locales, establecimientos que vendían un café, un sándwich, una torta, un libro, ¿no? Que hoy en día ya todo eso no existe. Bueno, pues hay partes de la colonia muy lindas, muy bien conservadas. Yo deseo, anhelo profundamente que esta colonia siga siendo pues, lo que fue siempre, ese proyecto original de hace 60 años, de ser una colonia de clase media, de gente educada, de gente amable, de gente linda, de gente pues que nos gusta que nos visiten, claro que sí. Por supuesto, hay muchos parques que también pueden venir a disfrutar
en la colonia, pero por favor, quiéranlos tanto como los que vivimos aquí los queremos. Atrévanse pues a descubrir Campestre Churubusco. Quienes solamente tienen una idea o una referencia, vengan un día, caminen por sus parques, visítenlos, disfrútenlos y vívanlos en grande, como yo he vivido estos espacios tan maravillosos y tan privilegiados que tenemos por todas partes en la colonia. Los esperamos por acá. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto otra vez. Chao.